¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, un nuevo amanecer en el que podemos testificar desde ya de las misericordias de Dios. Vamos a considerar otra oración matutina. Gracias por defenderme esta noche de todos los peligros y amenazas, Señor, y por traerme a salvo al comienzo de este día. Guárdame hoy de todo mal que pueda hacerme daño y de caer en cualquier pecado que pueda ofenderte. Desde el fondo de mi corazón, Señor, te agradezco por todas tus bendiciones que has otorgado a mi alma y cuerpo, por elegirme en tu amor, por redimirme por medio de tu Hijo, por santificarme a través de tu Espíritu y por preservarme hasta este día y hora con tu graciosa providencia. Pon tu miedo delante de mis ojos y que tu Espíritu gobierne mi corazón para que todo lo que piense, haga o hable este día pueda ser para tu gloria, para el bien de los demás y para la paz de mi propia conciencia. Me comprometo a mí mismo en todos mis caminos y acciones, junto con todo lo que me pertenece, a tu amable guía y protección. Manténlos a ambos y a mí lejos de todo mal y bendice nuestros esfuerzos y sinceros impulsos. Envía tu Espíritu Santo a mi corazón para asegurarme que eres mi Padre, que yo soy tu Hijo y que me amas con inmutable amor. Y deja que el mismo buen Espíritu me guíe en tu verdad y crucifique en mí cada vez más todas las lujurias mundanas, para que mis pecados mueran cada vez más en mí y que pueda servirte en sincera justicia y santidad este día y todos los días de mi vida. Y cuando esta vida termine, pon tu misericordia en Cristo. Déjame compartir tu gloria eterna en tu reino celestial. Defiende a tu iglesia. Guarda a los líderes de nuestro país, bendice a nuestros pastores, consuela a quienes estén enfermos y sufren, y manténme listo, Señor, por fe y arrepentimiento para mi último día. Que pueda ser hallado en ti, ya sea que viva o muera para tu gloria eterna y mi salvación eterna a través de Jesucristo, mi único Salvador, en cuyo bendito nombre te ruego estas misericordias y te doy alabanza y gloria. Amén. Bueno, yo creo que Louise Bailey recoge muy bien en esta oración matutina lo que debería de ser una oración integral, una oración donde no solamente pensamos en nosotros y en la necesidad claramente que tenemos de la gracia y de la misericordia de Dios cada día, sino que también está pensando en la iglesia, en los líderes nacionales, en nuestros pastores, en aquellos que están enfermos o que incluso sufren. Mi hermano, yo quisiera animarte esta mañana a que hagas de tu oración verdaderamente una oración que va más allá de simplemente pedir cosas para ti, que podamos realmente saber que la oración nos lleva a más y más cada día y es la posibilidad de entablar una comunión y una relación con Cristo clara y marcada para el día a día en nuestras vidas. Y bueno, vamos a seguir viajando con Pablo. ¿Qué te parece? Hemos considerado en el último podcast que Pablo ha encontrado a Timoteo ahí en el capítulo 16. Este joven que como Pollock lo define, un personaje complejo, de aspecto juvenil, de estómago delicado, que se veía muy joven y que no era un cristiano musculoso. Sin embargo, hemos visto cómo Dios puede tomar este tipo de creyentes, pulirlos, tratarlos, llevarlos a esta curva de aprendizaje
introducirnos en ese proceso de que cada día más y más Cristo sea forjado en nosotros. Bueno, consideremos Hechos 16 esta mañana, a partir del verso, vayamos a partir del verso 3, ¿qué te parece? Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que la iglesia era confirmada en la fe y diariamente crecía en número. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo a hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, observa el énfasis de Lucas en este pasaje. Observa cómo Lucas está señalando que las iglesias eran fortalecidas en la fe y que el número de discípulos que había en ellas aumentaba día tras día. Sin embargo, Pablo se enfrentaría quizás a una de las enseñanzas más fuertes que en la vida experimentaremos, cuando a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios, Dios mismo cierra puertas. ¿Has estado allí alguna vez? ¿Has sentido cómo es que te has esforzado por cumplir o por vivir o por estar dentro de la perfecta voluntad de Dios? Y ahora es como si Dios fuera tu opositor, ahora es como si Dios te estuviera cerrando las puertas que posiblemente has deseado o has querido por mucho tiempo que se abran. Bueno, observemos esto en el viaje de Pablo. Ellos habían salido de Antioquía, habían sido enviados para comunicar la palabra de Dios, pero aquí vemos dos ocasiones en las que Lucas dice que el Espíritu Santo aparentemente les estorbó para cumplir con esta misión. Observa que Lucas no nos da ninguna razón para ello. La respuesta de Dios simplemente era un no rotundo. Frigia, Galacia, Misia y Bitinia. Pero en vez de dar media vuelta y de regresar a su zona de comodidad, o sea, regresar a Antioquía, ellos continuaron guiados por el Espíritu Santo y dirigidos hacia otros territorios. Fue entonces cuando Dios le da una visión a Pablo. ¿En qué consistía esta visión? Un hombre de Macedonia, una región, pidiéndoles ayuda. Bueno, Dios los había llevado a Troas para que de allí partieran hacia donde Dios realmente quería que ellos fuesen. En ese lugar, Dios haría grandes proezas. Y entonces quisiera que vieras la flexibilidad que el equipo tuvo para obedecer. Ellos simplemente se alistaron para su salida y obedecieron, siguieron la agenda de Dios y no su propia agenda. El hombre del siglo XXI, el hombre de hoy está lleno de pretextos cuando se trata de servir al Señor. Estamos llenos de pretextos, estamos llenos de solicitud, estamos llenos de ambigüedades para servir al Señor. Sí, voy a servir al Señor, pero no me quiero marear en el mar. Sí, voy a servir al Señor, pero quiero viajar en avión. Sí, voy a servir al Señor, pero quiero agua de la marca fulana de tal. Sí, voy a servir al Señor, pero asegúrame el hotel más caro de la ciudad. ¿Te puedes imaginar? Bueno, esos no eran claramente los pretextos del equipo que Pablo estaba formando. Posiblemente ellos pudieron haber dicho: yo me mareo en el mar. Yo no soportaría un viaje así. Esto está muy lejos de mi casa.
o no tenemos los fondos suficientes. Pero entonces observa lo que Lucas nos dice en Hechos 16, versos 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Bueno, esto nos da un pequeño pero considerable detalle. A partir de aquí, el grupo de 3 misioneros pasa a 4. ¿Puedes observar lo que Pablo y su equipo están haciendo? Bueno, el segundo viaje misionero comienza con Pablo y Silas. Al inicio del capítulo 16, Timoteo se embarca también en este segundo viaje misionero. Pero ahora observa cómo Lucas lo está diciendo. Enseguida procuramos ir a Macedonia. ¿Quiénes procuraron? Bueno, procuraron ir a Macedonia Pablo y Silas, y ahora los 2 nuevos integrantes, Timoteo y Lucas, con el propósito de anunciar el Evangelio en aquel lugar. A partir de este momento, Pablo tiene a un compañero de milicia en Silas, tiene a un discípulo en Timoteo y ahora tiene a su lado a un médico de cabecera. Bueno, hasta este punto Lucas no se imaginaría que él sería el biógrafo, el redactor de la vida de Pablo, no solo de la vida de Pablo, sino de la historia de la iglesia en estos primeros 30 años. Pero entonces, qué bendición es poder ver que Dios estaba formando a un grupo. Es entonces que Pablo comienza a captar la perfecta voluntad de Dios para el segundo viaje misionero. A pesar de que se le habían cerrado puertas, él estaba por reconocer el corazón abierto de muchos pecadores en la región o en la provincia de Macedonia. El evangelio había llegado a Europa en una ciudad llamada Filipos, a la que más tarde Pablo le escribiría una hermosa carta sobre estar unidos o anclados en Cristo y como resultado tener gozo en Cristo para la vida cristiana. Y todo eso a pesar de todas nuestras adversidades. Entonces yo creo que hacemos bien en entender, mis queridos amigos y hermanos, que no hay nada o no debería haber nada más importante para ti y para mí que conocer y mantenernos en la perfecta voluntad de Dios. No hay nada que deberíamos anhelar o desear más en la vida que estar en el centro de su perfecta voluntad. Oremos esta mañana, ¿te parece? Señor, gracias nuevamente por hablarnos en este segundo viaje misionero y de cómo Pablo, el Espíritu le impidió entrar a estas ciudades, y muchas veces nosotros vemos cómo tú nos impides cosas, y aunque no lo entendemos, podemos reconocer que siempre tú estás obrando. Aun cuando puertas se cierran, tú estás obrando y estás trabajando para el bien y el favor nuestro, y sobre todo para asegurar la gloria de tu Hijo amado. Así que yo te pido que nos alientes, nos des de tu gracia y de tu favor para ir adelante y para poder ver el nombre de Cristo cada día más y más glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.